Buenas tardes, chicos. Continuando con nuestro programa, tenemos nuestro panel. Les pido por favor que se acerquen porque un panel se convierte en algo rico cuando tenemos un diálogo. Entonces sí los veo como muy lejanos a nuestros panelistas. El día de hoy tenemos a la nutrióloga María Fernanda Mejía, a nuestra psicóloga Marta Cintia López y nuestro doctor Jesús Vázquez. Ellos serán nuestros panelistas. Un aplauso. La maestra Angélica Pascasio estará aquí con ellos dirigiendo y yo estaré de aquel lado con ustedes para las preguntas. Les explico la dinámica, va a ser muy sencilla. El doctor Jesús nos va a hacer favor de dar una introducción al panel. Siguiente, van a dar la opinión sobre estilos de vida saludable nuestras invitadas. Y más tarde, ustedes van a generar las preguntas y ellos las respuestas para hacer, como dice Miriam, muy rico esta actividad. A mí me gustaría dar nada más una pequeña introducción hablando de estas jornadas de salud y estas tres áreas que están representando a los profesionistas, que son medicina, nutrición y psicología. ¿Quién me quiere decir qué es trabajar interdisciplinariamente? Perfectamente bien. Cuando todos buscamos el llevar al paciente a un buen fin. Estas tres áreas actuamos en función de eso. ¿Qué es la transdisciplinaridad? Tenemos que tener conocimientos de las tres áreas para hacer más rico nuestro actuar profesional. Y de eso, pues, se trata este panel y le pedimos al doctor Jesús que nos haga favor de iniciar. Bien, a manera de introducción para el panel, vamos a abordar este tema desde una mirada de la teoría de la complejidad. No es nada sencillo y la idea, el objetivo del panel es dejarlos en crisis. Ojalá y los podamos dejar en crisis en un momento confusional que posteriormente se resuelva. En razón, todos los procesos que vive el ser humano desde el aspecto de psicología, nutrición o medicina no son unicausales, ni lineales, ni estáticos. Entonces, esa es la idea de la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, juegan un elemento clave en el aspecto de la teoría de la complejidad. Y bueno, voy a permitirme leer algunos refranes. Hay un aspecto muy relevante. La sociedad en general y los médicos, psicólogos y nutriólogos en particular, tenemos una idea relativamente clara de lo que es la salud. Esto es básicamente de refranes populares. Dice, la salud no tiene precio y quien la arriesga es un necio. La salud no es conocida hasta que es perdida. Más vale prevenir que curar. En tu salud lo hallarás. Si mal haces, mal tendrás. Llagas hay que no curan y toda la vida duran. Nadie quiere la salud más que el enfermo, desde luego. Quien salud no tiene, de todo bien carece. Salud y dinero haya, que lo demás vale 2 habas. Hay algunas frases célebres. Ahorita están enfocadas más a medicina, pero obviamente aplica para nutrición y psicología. Dice, el 30% de los alimentos que consumimos nos mantienen vivos. Con el 70% se mantienen vivos los médicos. Y los nutriólogos también, obviamente. Dice, el arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo mientras la naturaleza lo va curando. La mejor medicina es un ánimo gozoso.
Los mejores médicos del mundo son el doctor dieta, el doctor reposo y el doctor alegría. Una parte de la curación consiste en querer ser curado. Esto es una manera chusca, pero algo tendrán de cierto. Médicos, hombres de suerte. Sus éxitos brillan al sol y sus errores los cubre la tierra. Dice, vive en esta vecindad cierto médico poeta, que al fin de cada receta pone mata y es verdad. Bueno, de eso es para romper un poquito el hielo y intentemos este acercamiento que les comento sobre lo que son estilos de vida. El estilo de vida es una manera de comportarnos. Sí tenemos que estar conscientes que una buena parte de cómo nos comportamos, nuestras actitudes son conscientes, pero la mayoría son inconscientes. Entonces se tiene que tener cierta destreza para la evaluación externa que hacen nuestros nutriólogos y psicólogos, por ejemplo, y la autoevaluación, que es mucho más complicada para entender cosas de nuestros implícitos. En la concepción dialéctica es muy variable, o sea, un estilo de vida no es estático, no es lineal, es muy complejo, pero también es susceptible de moldearse. O sea, ninguno de nosotros es capaz de soportar la influencia del exterior, ¿sí? Y hay mucho del conductismo en esa situación. Nos han enseñado a tomar ciertos refrescos, nos han enseñado a comer ciertos alimentos, nos han enseñado a comprar ciertas casas, ciertos carros. O sea, somos un animal complejo, pero también manipulable. La persona sana, ahora hay que también tomar en cuenta, el estilo de vida, generalmente hablamos de un estilo de vida saludable, considerando una persona relativamente sana. Pero no es solamente de esta dimensión. Una persona diabética con un estilo de vida saludable va a llevar un control de su diabetes. Una persona de oncología, por ejemplo, que esté en sus últimas etapas, puede manifestar su estilo de vida saludable en sobrellevar más la enfermedad y el proceso de muerte. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en claro, tanto médicos como nutriólogos como psicólogos, porque gran parte de los pacientes que atendemos en realidad son pacientes enfermos, no son pacientes sanos. Y ahí está el estilo de vida saludable presente. Con relación a lo saludable, bueno, ya todos, nutriólogos, psicólogos y médicos, sabemos que es el mejor estado posible que podemos tener en un momento dado de bienestar biológico, psicológico, social y espiritual. Es el mejor estado posible, no es estandarizado, ¿sí? Porque obviamente no podemos hablar de un mismo estado de salud para la gente que vive en las colonias marginadas a para la gente que vive en colonias acomodadas. O sea, el concepto de salud y el estatus de salud es muy relativo. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta es el de bienestar social, ¿sí? El bienestar social es el acceso a los nutrientes, al vestido, a la educación, a un salario digno. Entonces, imagínense desde esta perspectiva, cuando traemos más del 40% de la población en estado de pobreza. Entonces, a mucha gente cuando llegamos y le hablamos de estilos de vida saludable, pues definitivamente no nos van a hacer caso, ¿no? ¿Qué hacemos médicos, nutriólogos y psicólogos en un momento dado ante el reto de la complejidad de la vida? Es ver al paciente de una manera más simplificada, porque nos crea un conflicto entrar en variables que muchas de ellas salen de nuestro control inmediato. O sea, tenemos 10 minutos o 20 minutos para realizar una consulta y no vamos a estar pensando en la dinámica de la familia, la distribución del ingreso familiar, la dinámica del trabajo que tiene el paciente en ese momento, porque nos costaría obviamente una consulta muchísimo más ampliada y entrar en elementos que se salen de nuestro control. Entonces, con cierta facilidad predomina la teoría de la unicausalidad, nos abordamos al problema biológico, tanto nutricional, o el problema psicológico, y ahí lo encerramos para poder medio controlarlo. Pero definitivamente debemos de estar conscientes que es una mirada parcial.
Cuando utilizamos esto por la demanda que tenemos de consulta o los requerimientos actuales, tenemos que estar conscientes que estamos trabajando parcialmente y obviamente muchos de estos casos no los vamos a poder resolver. De ahí es la invitación a que vayan integrándose, vayan abordando la teoría de la complejidad. Y entonces vemos que hay algunos principios que suenan muy fáciles. Se antoja que todo es factible y viable. Es una utopía. ¿Todo es factible y viable? Sí, es cierto, pero no tan cierto. ¿Sí? Hay algunas enfermedades que no son fáciles de abordar y hay enfermedades para las cuales no tenemos recursos económicos o medicamentos para hacerlo. Dice, solo es cuestión de que te decidas, no pasa nada. Le decimos a algunos pacientes, los médicos le decimos a algunos pacientes con problemas psicológicos, eso se arregla fácil, es cuestión de su mente, cuando es extraordinariamente complicado. Solo es cuestión de que usted se decida, tú puedes hacerlo. La motivación está dentro de ti, adelante. No es del todo cierto, ¿sí? El trabajo integrado del equipo de salud es la solución. O sea, es parte de la solución, pero no es toda la solución. El sector salud puede hacerlo. Cuando se organice, México tendrá mejor salud. Ya ha habido muchísimos intentos de organización del sector salud y hasta la fecha no lo hemos conseguido. ¿Sí? Antier estuve en el foro de educación médica para el siglo XXI y se hablaba de la imposibilidad de que las organizaciones puedan llegar a una planeación unificada. Entonces vean todos los elementos que están jugando parte en el proceso salud-enfermedad. La conceptualización del estilo de vida saludable desde una mirada de la teoría de la complejidad nos permite reconocer que cada problema que enfrentamos es extraordinariamente complejo. O sea, el que alguno de nosotros sobrepase la línea de la salud en la historia natural de la enfermedad depende de una combinación de factores genéticos y epigenéticos. Hace un momento nos platicaban de la alimentación. Pues una cosa es la carga genética que traemos y otra cosa es la alimentación que nos dan desde que nacemos. Una cosa es la carga genética que traemos para desarrollar un carácter o una personalidad, el nivel de receptores, de neurotransmisores, de mielinización, genéticamente hablando, y otra cosa es la epigenética, cómo nos cuidan nuestros padres en la infancia. ¿Sí? Eso define obviamente muchas cosas de nuestra personalidad y nuestro estilo de ser. El desarrollo psicosexual y patrones aprendidos, ya se mencionó algo, me encantó ahorita lo que se mencionó de las habilidades de pensamiento para la salud mental. Cómo hay cosas tan fuertes, impresionantemente fuertes, como que una jovencita que ve que a su mamá la golpea el papá, se casa y si el marido no la golpea, lo va a ir programando para que la golpee. O sea, es un patrón aprendido de manera impresionante que se repite, aunque no lo quiera, ¿eh? Por eso comento, gran parte de lo que hacemos es de nivel inconsciente. Hay muchos patrones aprendidos por identificación primaria o secundaria. ¿Qué comemos? Pues lo que comieron nuestros papás y lo que nos enseñaron nuestros papás a comer. ¿Qué ejercicio hacemos? Lo que nuestros papás propiciaron que hiciéramos. ¿Cuál es nuestro comportamiento en sexualidad o en nuestro respeto hacia la mujer o hacia el sexo contrario? Como vimos que se vincularon nuestros padres. No hay otra manera, no existe la generación espontánea. Obviamente llegamos a una edad en que adquirimos la responsabilidad de empezar a contrarrestar los elementos que se contraponen con un estilo de vida saludable. El estilo de vida saludable no solo depende de nosotros, obviamente, también depende en qué clase social naciste y a qué estrato social perteneces. La clase social es economía. El estrato tiene muchos elementos culturales, sociales, económicos, filosóficos, etcétera, mezclados en un estrato. No es lo mismo. Hay gente que tiene mucho dinero, pero poca cultura. Hay gente que tiene menos dinero y tiene mucho más cultura, está mucho más cultivado. O sea, no es igual. Pero
Otra vez, no existe la generación espontánea. Todos nosotros nacimos bajo ciertas circunstancias, propiciadoras o no propiciadoras de estilos de vida saludable. La dinámica social, o sea, los aspectos de la economía, la demografía, la política, la religión, la conciencia social, entre otras variables, también forman parte de nuestros estilos de vida saludable. ¿Sí? Claro, son elementos a nivel de estructura media o superestructura social que la mayoría no tenemos una conciencia plena de ello y cómo ha influido en nuestro estilo de vida. Las instituciones de servicio y el bienestar social también son variables que entran desde la teoría de la complejidad a formar parte de cada uno de nosotros. Las instituciones y el personal de salud, obviamente también desde esta perspectiva. La idea es que veamos que es infinito el número de variables que definen nuestro estilo de ser y nuestra personalidad. Y como servidores del área de la salud estamos obligados a hacer una introspección y análisis de conciencia para mejorar nuestro estilo de vida saludable. Paradójicamente, los médicos tenemos mucha disonancia cognitiva, o sea, sabemos qué cosa no debes de hacer, no debes de fumar y fumamos, no debes de tomar coca y tomamos coca, haz ejercicio y no hacemos ejercicio. Entonces son muchos elementos de inconsciencia que no controlamos y otros de demanda de trabajo. Por ejemplo, una mujer necesita trabajar, está obligada porque no le alcanza la economía y quiere estar con los hijos, le genera cierta frustración desde luego, pero no tiene otra alternativa sino ir a trabajar. Por eso insisto, un estilo de vida saludable en la mejor circunstancia posible, dadas las circunstancias de cada uno de nosotros. Y entonces, suena fácil, pero repito y los invito a la reflexión. Es muy diferente, cada uno de nosotros somos extraordinariamente diferentes. ¿Quién en el cuidado biológico, por ejemplo, quién come lo que puede? ¿Quién come lo que quiere? ¿Quién come lo que debe? ¿Quién come lo que le dan los demás? Es impresionante, por ejemplo, ver a gente con obesidad mórbida, que quienes los hacen obesos son los que están alrededor de ellos. O sea, los han visto en la televisión. ¿Quién los mantiene así? Si ellos ni se pueden mover siquiera. ¿Quién hace ejercicio por su salud? ¿Quién hace ejercicio por llamar la atención del sexo opuesto? ¿Quién hace ejercicio por llamar la atención del mismo sexo? O sea, vean tantas cosas que intervienen en la variación de cada uno de nosotros. ¿Quién se toma los medicamentos? ¿Quién no se los toma? ¿Quién va al médico? ¿Quién no va al médico? Son parte del estilo de salud. El cuidado nutricional, el cuidado mental y el cuidado espiritual. ¿Sí? Ahorita ustedes están jóvenes, están en una oportunidad impresionante de reajustes en su estilo de vida. Y una obligación, porque lo que nos toca como servidores públicos. Esto obviamente buscamos un círculo virtuoso de salud. Cierro con esta última diapositiva. O sea, ¿qué hay que hacer? Desde la teoría de la complejidad tenemos que aprender a mejorar nuestro estilo de vida saludable en todos estos elementos y a participar activamente en la mejora de todos los elementos, hasta en la política, si es posible. Bueno, la otra, cierro nada más con una invitación. Así como hay estilos de vida saludable, hay estilos de vida no saludable. Hay personas que son de riesgo. Hay personas que manejan imprudentemente, hay personas que comen imprudentemente, hay personas que hacen ejercicio imprudentemente. O sea, hay una personalidad que también es de riesgo. Hay gente que busca los problemas por necesidades también muchas veces no conocidas ni por nosotros ni por ellos mismos. Entonces, esa es la antítesis entre el estilo de vida saludable y el estilo de vida no saludable. Con esta introducción, básicamente es
para abrir el foro panel a preguntas de ustedes. Jesús. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Pues vamos, bueno, un aplauso al doctor. Y bueno, vamos a empezar con el foro. La primera intervención, yo les voy a hacer la pregunta y las demás las van a hacer los jóvenes. Ajá. Desde la profesión de cada uno, ¿qué estrategias utilizan para promover estilos de vida saludable? Desde mi profesión, desde hace años me di cuenta que yo no podía estar haciendo recomendaciones sin que yo antes las hubiera probado. Entonces, para mí, promover un estilo de vida saludable es que primero yo lo lleve a cabo. Porque yo creo que a todos nos ha pasado en el lugar que hayamos estado, hemos dado recomendaciones como, por ejemplo, tan sencillas de camina o corre 30 minutos al día. ¿Alguien sabe realmente cuánto esfuerzo te requiere correr 30 minutos y llegas y se lo pides a alguien que en su vida ha hecho ejercicio? A veces, de verdad, ni siquiera nos imaginamos del esfuerzo y de lo que te toma realmente poder pedir cosas de ese tipo. O simplemente con las reglas o los elementos básicos de una buena alimentación. Si yo ni siquiera los llevo, ¿cómo me voy a atrever a recomendarlos? Ni siquiera sé qué se siente, cómo lo llevas a cabo, cómo lo incluyes con tu familia todos los días. Y ahora quiero que los demás lo lleven si yo no lo he vivido. Para mí esa es la parte principal, y dentro de los programas que he estado a nivel internacional ha sido una de las cuestiones por las cuales han podido tener éxito, porque realmente el equipo va totalmente con la camiseta puesta en una de las clínicas de obesidad que estuve, de obesidad infantil, y eso creo que también nos toca. A lo mejor no estamos en el mismo lugar de trabajo, pero como profesionales de salud, pues digo, tenemos todos una misión en común, que es buscar el bienestar del paciente. Si no empiezo por mí, no sé qué tanto éxito pueda tener con mi paciente. Gracias, Fer. Bueno, la pregunta sería cómo buscar salud, ¿no? Promover salud desde lo que yo hago. Pienso en una investigación que leí hace ya mucho tiempo. Si a alguien le interesa al final, pues nos ponemos a buscarla. Son unos investigadores y tienen 2 jaulas con ratones, y en en las 2 les dan cierta droga, si no mal recuerdo es cocaína. Una de las jaulas es una jaula muy pequeña y el ratón está semi-aislado, tiene poca luz, hay pocos movimientos, cambios de distintas variables, y la otra jaula tiene unos jueguitos y tiene esta rueda donde se pueden entretener los ratones y puede compartir en algunos minutos con otros ratones que no están consumiendo esta droga. Y los resultados pues fueron sorprendentes en la diferencia. Ambos ratones podían haber estado considerados como adictos, y sin embargo en el momento donde se les retira esta droga es muy diferente la respuesta de los dos. Los que han estado frente a situaciones un poco más saludables han superado esta adicción y esta tolerancia física y biológica innegable de una manera muchísimo más satisfactoria, en menos tiempo, y no han fallecido. Las otras ratas no. Creo que sucede algo muy similar para nosotros los seres humanos. Yo pienso, igual que el doctor, que las esferas biopsicosocial son fundamentales. Yo creo que por mi trabajo como psicóloga impacto casi directamente, más bien únicamente en lo individual. El día de hoy podemos encontrar personas que tienen muchísimos problemas, aquí los apuntaba, en conectarse con el otro o con las otras personas, y no me refiero a Facebook, por supuesto, en tolerar la frustración, en que no hacen deporte o no hacemos deporte, en que no sabemos reconocer el malestar y no sabemos reconocer nuestras propias emociones, y que nos peleamos con nosotros mismos todo el tiempo. Creo que podemos hacer un gran cambio en este nivel.
pues sería ayudándoles a las personas a poder entrar en el encuentro primero con uno mismo, luego con las otras personas, y por supuesto siempre, bueno, de lo individual creciendo a la esfera de lo familiar, favoreciendo que estas familias donde ambos papás están trabajando o donde la mayoría de ustedes, supongo, juegan el rol de hijos, tal vez todavía no como padres o no todos, tienen muchísimas opciones a ampliar estos recursos con la familia extensa, con las familias de elección, que no necesariamente pueden ser las parejas, sino grupos de amigos, los que vienen y son foráneos y viven con otras personas que viven fuera de sus familias, pues se hace una convivencia importante. Creo que este tipo de espacios que nosotros, todos ustedes, somos capaces de generar, pues hacen una transformación, por supuesto, a nivel social, donde podemos generar acceso a la educación, un sano entretenimiento y, por supuesto, generando la posibilidad de un trabajo remunerado digno para las personas. A casi todos estudiantes o ya saliendo, nos toca hacer proyectos, nos toca hacer talleres y creo que ahí es donde nosotros podemos impactar en la última esfera que menciono, en lo social. Muchas gracias, Marta Cintia. Sí, bueno, desde el punto de vista médico es muy variado, es extraordinariamente variado. Tenemos médicos en la consulta que son muy parcos para tratar a la gente, se abocan solamente a lo biológico, ya dijo tos, ojo poco rojo pasa oftalmología, por ejemplo. Estos son desde un médico muy sencillo, que vive una vida de rutina muy simple, hasta tenemos médicos extraordinarios que trascienden los consultorios y tienen participación a nivel social en la educación de la población. Considerando que básicamente de lo que estamos hablando es una modificación de pautas de conducta, o sea, es ajustar un estilo de vida y hacerlo saludable para bien del paciente. Esencialmente es educación. Solo que hay que recordar que tenemos educación formal y educación informal. El trato del médico con el paciente es un proceso de comunicación y es un proceso educativo también, ¿sí? Hubo un trabajo de investigación que se hizo, cuál estilo del médico tenía mejores resultados en los pacientes, el autocrático, el democrático y el laissez-faire. Y aquí lo que resultó es que eran muy similares el médico que se comportaba autocráticamente y el médico con un estilo democrático. El que tiene menos resultados es el laissez-faire, que ya saben todos ustedes, ¿no? Deja hacer al paciente lo que quiera. Pero algunos pacientes están tan acostumbrados al conductismo que el médico autocrático tenía más resultado en los tratamientos. Definitivamente el estilo debe ser democrático, es mejor para la educación, en todos los sentidos. Muchas gracias. Abrimos el panel, perdón. Gracias. Abrimos el panel para ustedes jóvenes. Si quieren alguien hacer alguna pregunta dirigida a alguno de nuestros panelistas, se los agradecemos. Ahí hay una. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida para la psicóloga Marta. ¿Tú crees, a nivel México, desde tu punto de vista, crees que se requiera más información acerca de salud mental? O sea, ¿crees que no se le da la importancia que se debe? Bueno, muchas gracias. Qué difícil pregunta. Yo creo que sí, que efectivamente la parte de la prevención, a ver, lo que pasa es que gastamos mucho más esfuerzo en tratar de curar algo que ya está sucediendo que poder prevenir esto que podría no suceder, ¿no? Utópicamente, pues tener una familia muy bonita, genera muy buena comunicación, tener un trabajo, etcétera, ¿no? Pero bueno, acabamos teniendo en consulta o atendiendo, yo creo que todos, estas personas que ya tienen una problemática grave. Creo que sí, que nos falta dar difusión de lo que es salud mental, pero que tendríamos que hacerlo con muchísimo cuidado, porque si lo seguimos haciendo a través de métodos no formales, y estoy pensando, por ejemplo, algún video que he visto de trastorno de déficit de atención,
Después las personas que no están involucradas en ningún área de salud pueden decir, sí, yo ya vi, y este niño es, por ejemplo, me llegan casos y me dicen, bueno, es que mi hijo es imperativo, o mi hijo tiene este trastorno de hiperactividad o hiperactividad, y tienen ya unos diagnósticos tan fabulosamente bien hechos que ese es el trabajo tal cual que me toca a mí, ¿no? Desarticular estos diagnósticos con los que vienen, por supuesto no diagnósticos bien elaborados, y bueno, entonces creo que sí es necesario concientizar, pero que por otro lado no de una manera como en serie, ¿no? O sea, habría que revisar cómo lo estamos haciendo. Entonces, ¿te refieres a que la información sea dada por alguien profesional? O sea, no que cuchichi ahí por todos lados. Pienso que tendría que ser de una manera estratégica. Si, por ejemplo, desde un hospital se ha distinguido que el 50% de los casos vienen por colitis, por gastro, etcétera, cosas así, que sabemos que tienen que ver con el estrés, entonces se podría hacer una campaña. No tanto diciendo, ¿sabías que el estrés puede generar? Sino haciendo algo sumamente creativo y no mencionando tanto la patología, sino favoreciendo que las personas puedan voltear y observar otros espacios. Esta parte de prevención para mí es anticipar esto que estamos esperando que suceda. Y normalmente nosotros, México, estamos esperando que sucedan tragedias, lo vemos todos los días. Creo que tenemos que empezar a anticipar un espacio de salud. ¿Cómo se anticipa? Pues generando pequeñas burbujas y favoreciendo que hasta los lenguajes o las formas en cómo se comunica esto que está sucediendo sean distintas. Es decir, no sabes organizar tu tiempo, te invitamos a un taller para organizar tu tiempo y que puedas dedicarle más tiempo a las cosas que disfrutas. Pero no estamos hablando hoy de estrés, no estamos hablando de psicopatologías, no estamos hablando de... O sea, es decir, transformar estos lenguajes que tenemos para que no se hagan del vulgo y los sepamos manejar de una manera más cuidadosa para lastimar menos a nuestros pacientes, porque creo que lo hacemos. Ok, muchas gracias. No, al contrario. Un comentario al respecto de la educación, y recordamos, los muchachos están muy jóvenes, no han vivido afortunadamente para nosotros las experiencias que hemos tenido, pero recuerdo cuando sale lo de educación sexual para las primarias. ¿Quiénes son los responsables de la educación sexual en primaria? Se las asignan a los profesores. ¿Quién preparó a los profesores? Preguntaríamos, ahorita si hacemos un acto de reflexión, ¿quién de nosotros está preparado para orientar a una familia que está en una crisis de desarrollo psicosexual, ¿no? A una niñita que la está violando su papá, por ejemplo. O sea, ¿quién de nosotros se siente preparado para orientar a la familia en la atención a ese problema? No cualquiera, ¿eh? Y no cualquiera, porque les aseguro que todos traemos telarañas en aspectos de desarrollo psicosexual. Entonces, por eso es necesario que primero nosotros tengamos un proceso de sanación interno para poder abordar. Lo que comentabas es impresionantemente real. No se aventuren a hacer lo que no saben hacer. En medicina es muy fácil decirle a los muchachos, no hagan una punción lumbar si no saben hacer una punción lumbar, o un catéter a su clave si no lo saben hacer. Lo mismo ocurre si van a educar y no saben y no conocen el terreno y tienen experiencia, no se aventuren a educar, porque es una cosa extraordinariamente seria. Hay problemas muy serios en el inframundo, entre comillas, de las familias. Bien, gracias, Jesús. Sí, y aquí también para mí es muy importante lo que comentan, pero aquí también tenemos toda la responsabilidad de que si conocemos a alguien que lo haga, referir, no creer que podemos hacer todo. Entonces, creo que siempre hay gente que está mucho más preparada en eso, entonces referir y que nos apoyen las personas que realmente lo hacen. Gracias. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va enfocada, o más bien solicitaría un comentario. ¿Cómo ha impactado estas últimas generaciones con la utilización de la tecnología y de las redes sociales a cada uno de los ámbitos que ustedes representan? ¿Empieza? ¿Seguros que quieren que empiece ya?
¿Cómo ha impactado? Bueno, yo creo que estamos en la era de la conexión o pseudoconexión, que nunca antes pudimos haber googleado y en un segundo tener los datos de saber quién inventó número, año, etcétera, ¿no? Y esto, pues, debería de verse favorecido, ¿no? En vivir mejor, lo cual no está sucediendo. Entonces, ¿qué pienso? ¿Que es un beneficio? Por supuesto que sí, es innegable, ¿no? Es tener una biblioteca que además va creciendo hora por hora, ¿no? Y todo el tiempo. Ahora, creo que tendríamos que estar capacitados, no capacitados, ser críticos, porque no sabemos ser críticos. Me pregunto cuántos de aquí, cuando leen algo, checan cuáles son las fuentes de donde lo están diciendo. No lo hacemos, conscientemente no lo hacemos, y bueno, ese es parte del problema. Voy a enfocarme muchísimo en el trabajo con los niños, ¿no? Tengo una niña chiquita y además estoy metiéndome en este rollo de qué es la educación infantil. Yo creo que es terrible el que creamos que ahora los niños tienen que estar quietos y que tienen que estar quietos y les damos la tablet o el celular para que se callen y nos dejen estar en paz en un cafecito, platicando con los amigos. Creo que les hacemos muchísimo daño. Creo que se ponen literalmente en pausa su cerebro y que hace un daño irreversible a nivel fisiológico, a nivel en desarrollo. Creo que los niños tienen que ser traviesos, tienen que ser curiosos, tienen que ir a investigar, darnos lata, pelearse, no querer compartir, luego querer compartir, querer investigar. Y estamos matando este espíritu de investigación. Y lo estamos pudiendo ver en las primeras generaciones, o en generaciones, llamémosle ahora millennials, donde los chavos no saben distinguir. Yo me atrevo a decir que en esta universidad no sucede así al 100%, ¿no? Por supuesto, alguno que otro despistado sí preferirá meterse en su iPad que entrar en un proceso de profunda reflexión. Y sin embargo, creo que las redes nos ayudan, siempre y cuando no dejemos de lado toda esta parte filosófica y ética. No podemos dejar de lado estos cuestionamientos fundamentales de quiénes somos, para qué venimos, y esto irlo sembrando en los pequeños. Gracias. De mi parte, pues creo que sí tiene muchos efectos positivos. Digo, a mí me tocó vivir la transición y creo que como profesionales de salud lo que tenemos que hacer en esa parte pues es prepararnos todavía más. La verdad es hay tanta información en las redes, en internet, que pues como dice la psicóloga Marta, nunca nos ponemos a checar realmente como qué fuentes son, pero pues como profesionales de la salud tenemos que estar muy bien preparados, porque sí pasa, a mí me pasa cada vez más que llegan las mamás ya está como con una lista de preguntas, entonces es como, bueno, ¿y de dónde lo sacó? ¿Dónde lo vio? ¿Cómo fue? Y pues eso a mí me toca, obviamente, prepararme cada vez más, leer más, entrar a ver qué es lo que está pasando y también estar informados hay muy buenas fuentes. Yo tengo varios colegas que la verdad suben cosas muy buenas y pues de quien sepamos que sube buena información, pues yo creo que si yo no lo hago, pues pasar la voz. En cuanto al estilo de vida saludable, pues sí nos ha afectado muchísimo. Lo que yo trato de hacer con los papás es recordarles cómo ellos prácticamente vivieron su infancia, cómo fue que fueron educados donde esto no existía. Yo sé que ellos pues comentan mucho la parte de la inseguridad, que cada vez es más difícil que puedan salir, jugar, divertirse, pero como yo les comento, esto es algo que por lo menos yo no puedo detener, esto es algo que va a seguir pasando, pero no podemos dejar que eso nos lleve a que llevemos nuestra vida así. O sea, si no, literalmente no sé esto en dónde, cómo va a terminar. Entonces no podemos dejar eso. Lo que luego yo les comento es, tengo páginas donde les puedo dar no sé, rutinas de baile, de cosas que les gusten más. Yo sí me doy la tarea de preguntar a los niños qué es lo que están viendo, porque desde edades muy pequeñas están viendo, la verdad, cosas que no van y los papás no tienen ni idea porque no están en la casa. Entonces, esa también es parte de la comunicación, fomentar
a la hora de las comidas principales, cuando en ocasiones están los padres de familia, que por favor no vean la televisión y se tomen la molestia de preguntar cómo les fue en la escuela a sus hijos, qué aprendieron. Son cosas que ya no se hacen y hasta a veces parece muy tonto, pero la mayoría ya no los hace. A veces ni siquiera saben si se lavaron los dientes o no. Entonces, si tengo la oportunidad en consulta, a lo mejor no lo vuelvo a ver, pero quiero hacérselo saber. Entonces, esto es lo que yo puedo hacer y lo que está a mi alcance. Uh-huh. Bueno, los medios de comunicación definitivamente son un gran logro de la historia y están viviendo ahorita ustedes un tiempo que ni se imaginan que vienen 5 años, 10, 20 años en cuestión de tecnología. La responsabilidad es aprender a manejarlo. Reconozcan que son jóvenes, ¿sí? Y como bien está la definición del adolescente, el adolece de experiencias de vida y de madurez y subestima muchas cosas de la vida. Miren, vaya, un ejemplo muy sencillo. Muchacho joven se alcoholiza, subestima, él cree que nunca le va a pasar nada, subestima la situación, se sube al carro, maneja, choca y se mata. Un adolescente fuma y cree que sus pulmones van a aguantar años fumando. O sea, es como está en plena juventud con toda la fortaleza física, piensa que nunca le va a pasar nada. Sube fotos al internet que no debería subir y piensa que nadie va a hacer un mal uso de esas fotografías. Sube comentarios y piensa que nadie los va a tomar para lastimarlo. Entonces es algo que nosotros los de mayor edad sí los invitamos, porque se están formando, nutriólogos, psicólogos y médicos jóvenes están en un proceso de formación. Y aquí el asunto es que van a adquirir responsabilidades con la gente. Por eso la invitación es que ustedes mismos superen estas situaciones. La comunicación es un arma de doble filo. ¿Sí? Y tienen que irse sobre todo con el filo positivo, aprovechar la información que tienen, que los de nuestras generaciones nunca los tuvimos, aprendan a utilizar las tecnologías, aprendan a utilizar las facilidades que les dieron sus padres. Son una generación más inestable que la nuestra. Inestable me refiero en estructura de personalidad. Es muy variable, muchas variables de las que están jugando en su vida. Su vida es más compleja que la de nosotros. El reto que tienen es mucho mayor que el nuestro. Entonces, acérquense a los viejos, acérquense a los más maduros de sus grupos, vayan modulando esto, porque esa es una garantía de vida y garantía de felicidad. Si no lo hacen, como uno de los refranes que decía ahí, si no lo hacen ahorita, lo pagarán después y obviamente también sus pacientes. ¿Alguien más que quiera participar? Ahí viene el micrófono, si quieres. No voy. Es que está complicado. Yo tengo una duda así como del manejo de las emociones, porque uno como nutriólogo también tiene que manejar las emociones y como médico también, porque uno para tener atención puede fingir que está enfermo, que le duele la cabeza o algo, y en caso de la alimentación, un chocolate te puede significar muchas cosas. Entonces, ahí cómo se manejaría un paciente de que, o sea, ¿qué tan cierto es eso y cómo se manejaría un paciente? ¿Qué tan cierto es cómo se manejaría una qué, perdón? O sea, ¿qué tan cierto es y cómo uno tendría que manejar un paciente? Ok. ¿Puedo replantear un poquito tu pregunta para que me quede claro por lo menos a mí? Todos los pacientes llegan con emociones. ¿Qué hago para manejar y ayudarle a manejar sus emociones y manejar mis propias emociones como experto? ¿No? El paciente llega y es hipocondríaco, ¿sí? Pero también tiene obesidad, pero no la quiere dejar. O sea, no quiere hacer algo para él ayudarse, porque dice, no, es que yo cuando como algo me siento súper feliz. ¿Quieres?
Creo que va de obesidad, ¿no? Bueno, a ver, voy a volver a traducirlo en mi... ¿Cómo lo voy entendiendo? Bueno, y fíjate, creo que esto es justo lo que nos pasará o nos pasa cuando somos expertos en salud y llega alguien a preguntarnos algo, ¿no? Nos presenta una realidad que nosotros no entendemos del todo, ¿no? Y esto creo que hay que darnos el tiempo primeramente para entender qué nos está diciendo la persona. Te escucho como con esta... ¿qué hago si la persona que está frente a mí tiene contradicciones y está en riesgo, ¿no? Y además, bueno, algún riesgo de salud tiene que haber. Yo creo que justo por eso vienen a consultarnos, porque no tienen la menor idea qué más hacer. No creo que sea su mejor opción gastar dinero en nosotros, o gastar tiempo, o gastar esfuerzo. Simplemente creo que se acercan porque ya no tienen los recursos suficientes a nivel personal o familiar para hacer frente a la problemática. Creo que nuestro trabajo, bueno, y ahí sí yo hablo como psicóloga, es escuchar y desmenuzar muchísimo cuál es esta demanda, qué sí puedo hacer, qué no me toca y qué no sé hacer. Y ayudarle a darle estructura, a darle palabras a esto que ha sido hasta este momento innombrable y que ha salido en forma de comer demasiado, porque no es capaz de pelearse y decirle a alguien que basta con algo, ¿no? Encontraremos síntomas y tendrán que ver con estas metáforas de lo que no es capaz uno de mencionar como palabras, en mi experiencia. Ahora, ayudarle a gestionar las emociones al otro implicará que yo tengo que saber hacer un manejo de mis emociones. Si alguien llega súper ansioso, y esto nos sucede a los psicólogos en consulta, llegan súper ansiosos y no me quieren decir por qué vienen. Y entonces me platican 30 minutos de algo y a los 30 minutos yo siento que me van a decir un gran secreto y me pone un poco nerviosa, ¿no? Pues, ¿qué me van a decir? Es decir, yo tengo que ser consciente de mis propias emociones en el momento donde escucho al otro. Y cuando yo soy capaz de manejar mis propias emociones, entonces hago que el otro, a través del diálogo, de la comunicación, que no solamente es verbal, el otro pueda entrar en sintonía y pueda perder este miedo y cruzar este puente para entrar en el encuentro y ahora sí poner toda la porquería con la que venga y podamos hablar de esa porquería, que todo el mundo tenemos porquería de qué hablar, ¿no? Pues desde el punto de vista nutricional o de lo que yo vivo, como ya mencionaron, una de las cosas más importantes es saber escuchar al paciente, cosa que nos pasa muchísimo, que a veces no tenemos a lo mejor el tiempo suficiente, pero creo que también parte del éxito es saber escuchar. No quiere decir que voy a escucharlo 2 horas todo lo que no tenga que decir, pero escuchar atentamente porque seguramente por ahí ha de estar como parte de lo que está sucediendo. También nosotros tenemos pues igual como profesionales de la salud, obviamente no vamos a estar con ellos las 24 horas, también en entender eso, y que también tenemos el papel de saber guiar. Somos una guía, si llegamos a atenderlos y poder apoyarlos en lo más que podamos, pero también somos eso, tampoco no podemos solucionar todo, y nuevamente saber cuando ya no esté en mis manos, si tampoco tengo la suficiente experiencia, pues saber referirlo. Y si si tiene que ver con alguna cuestión ya, no sé, metabólica, hormonal, que yo igual pueda detectar por ahí, pues poder apoyarlo con la cuestión de alimentación, pero pues saber escuchar y guiar. Sí, en medicina es súper relevante la relación médico-paciente. Hay muchos escritos del síntoma como lenguaje. Es un paciente que viene por gripa y a la semana viene por gripa y a las 3 semanas viene por gripa y a la 4ª semana viene por gripa. El que no tiene las antenas bien colocadas va a estar curando gripas. O sea, algo le está diciendo el paciente y no lo ha decodificado él. ¿Sí? Entonces el médico tiene que estar muy acucioso para utilizar el síntoma como lenguaje en el problema de fondo que tiene el paciente, tanto en nutrición, en psicología como en medicina. Hay muchos escritos del médico como droga, por ejemplo. El paciente llega al consultorio, se hace un buen rapport con el médico, sale curado. Y lo único que necesitaba era hacer una catarsis de su problema. Entonces, la relación médico-paciente es fundamental, altamente compleja,
fundamental y también factor crítico de éxito en el trabajo de cualquiera de nosotros. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es más como una reflexión o no sé. Nosotros, bueno, como futuro personal de salud, las personas que están haciendo sus residencias, por ejemplo, que llevan un estilo de vida muy poco saludable, no duermen o pasan comidas o a veces pues no tienen un buen estilo de vida simplemente. Entonces, ¿cómo se supone que debemos de promover eso si nosotros mismos no lo hacemos? Sí. A través de la historia, la educación médica ha tenido muchos cambios, ¿sí? Cuando yo era estudiante, que ya llovió varias veces, las guardias eran 12 por 36, 36 horas de trabajo por 12 de descanso. Se fueron modificando a guardias ABC, guardias ABCD, hay guardias hasta AF, de acuerdo a las circunstancias de cada residencia. Se han roto muchos paradigmas en la educación, pero siguen presentes todavía muchos. La mayoría de los hospitales se vive un ambiente autocrático y entonces el residente de primer año es el que más la va a sufrir. Y es una crisis tal en el burnout y otros problemas que hay por ahí, es una crisis tal que hay una gran deserción en el R1 de cualquier residencia. Ya en el R2, como ya le toca mandar al R1, cambian las cosas. Brincaste al R2, ya la hiciste. Pero el R1 sí la sufre y les puedo garantizar que mucho más que un interno de pregrado. Aquí retomaría lo que nos enseñaron de los estilos cognitivos de salud, las 10 estrategias. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros está preparado para enfrentar ciertas circunstancias. Algunos de ustedes tolerará un hospital autocrático al 100%, pero otro de ustedes se va a quemar en ese tipo de hospital. Va a tener que llegar a otro hospital. Entonces siempre son dos factores: la capacidad de respuesta de ustedes y el nivel de agresión que tengan las sedes. Es lo mismo que ocurre en las escuelas de medicina. También hay escuelas más autocráticas, menos autocráticas. Y bueno, aquí el reto que tienen ustedes como estudiantes, y Dios quiere si luego siguen a las residencias, es tener una estructura yoica súper consolidada, los 10 habilidades de pensamiento altamente desarrollados, y esa es una garantía de éxito. Si no, chequen cuáles son las que le están fallando para invertirle, porque la realidad es cruenta. Bueno, yo pienso que muchas de las instituciones que dicen promover salud lo hacen en algún porcentaje, pero que también enferman. Tanto las personas que trabajan o trabajamos dentro de las instituciones como las personas que vienen a pedir ayuda. Y es parte de, somos tantos, y es esta parte de la complejidad de la que hablaba el doctor, que es imposible dar respuesta al 100% a todos los casos y de una manera efectiva, y que además todas las personas que estamos detrás del escritorio estemos de una manera bien. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Favorecer el autocuidado, y para todas nuestras áreas. Yo creo que en psicología, que es mi experiencia, me he encontrado muchísimas veces en trabajos que me piden cosas irreales, y además para ayer. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Hacer lo que puedes hacer, saber negociar, saber comunicarte, relacionarte de la mejor manera, tener espacios de autocuidado, de ocio, de entretenimiento, y nada, pues es lo que uno va tratando de hacer en contra de. Por supuesto, en el momento donde puedan, generen espacios diferentes de salud. Generemos espacios diferentes de salud que no están dando respuesta a la problemática que hoy se presenta. Pues aquí me quisiera compartirles una experiencia personal. Yo la especialidad que hice pues la viví como una residencia médica, y yo la verdad es que pues prácticamente mis amigos eran los médicos,
Y les quiero contar que ahí del equipo de cirugía se acercaban conmigo y me pedían que yo los estuviera monitoreando. De hecho, había un residente que hasta checaba como año por año a todos los residentes, pues cómo iba, o sea, su progresión, ¿no? Y ahora empezamos a hacer grupos, por ejemplo, con las enfermeras de quirófano. Ellas acordaban, porque todas se querían cuidar, la verdad es que todas ya estaban muy excedidas de peso y querían hacer algo. Y todas comentaban lo mismo, que pasaban mucho tiempo paradas, que no podían salir a comer. Y como no todas podían traer, o luego se les olvidaba a cada quien, le tocaba una por semana como llevar los alimentos como para todas después. Y aparte las estaba yo monitoreando casi cada mes a todas. Digo, no porque yo lo hiciera, pero es algo que si de verdad nos importa nuestra salud, pues podemos hacerlo. Y más, si hay más gente que también le importe, pues podemos hacer grupos. Yo creo que es mucho más fácil y mucho más rápido a que esperemos que el director del hospital o cambien ciertos reglamentos por los horarios de las guardias o estas situaciones. Entonces, pues yo lo tengo que empezar a hacer por mí mismo. Ahora, si yo sé que, por ejemplo, el hecho de fumar, el que antes de una guardia apenas tengo descanso y me salgo a tomar muchísimo, pues digo, si sé que me va a hacer sentir peor, pues lo evitaría un poco, ¿no? Si sé que me va a hacer sentir más cansado, que me va a costar más trabajo subir las escaleras. Son cosas, o sea, de uno mismo. Y estos son experiencias que les comparto, que yo viví con el grupo de cirugía, que creo que es como de las especialidades que más luego tienen ahí pesadas, y con enfermeras de quirófano. Entonces, sí se puede, por lo menos logramos que ya no siguieran subiendo más de peso durante su residencia y ellos se sentían mejor. Entonces, podrían intentarlo o únanse por su salud, ¿no? Al final, un dicho que la otra vez me dijeron y me quedó muy, muy marcado es, la única herramienta que tenemos para vivir es nuestro cuerpo y solo tenemos uno. Entonces, pues si no lo cuido, no tengo más. Es nuestro cuerpo integralmente hablando, ¿eh? No. Sí, miren, hay una responsabilidad seria que tienen ustedes en un futuro con sus pacientes, pero ahorita la responsabilidad es con ustedes mismos. Maduren lo más que puedan, desarrollen el nivel de salud lo más que puedan, porque no saben qué circunstancia les va a tocar. Hay hospitales preciosos donde los residentes les cambian sábanas todos los días, les dan de comer 4 veces al día, los apapachan, los sobrecuidan. Sí los hay, así hay sedes, pero hay otras sedes que son totalmente lo contrario. Y entonces ahí será la capacidad de ustedes. No saben a cuál van a llegar. La capacidad de ustedes son los que los ayudará a sobrevivir y ser excelentes en su área, independientemente de las circunstancias. No repitan los patrones aprendidos por identificación secundaria. Los trata mal un R2 y un R3 y cuando les toca hacer R2 y R3 hacen lo mismo con los de abajo. No se vale, hay que romper paradigmas, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias, jóvenes, por su participación. Muchas gracias, Ter, Marta Cintia, Jesús. Les vamos a entregar su reconocimiento y les agradecemos mucho el tiempo que les dedicaron a estos jóvenes que se merecen todo. Gracias a ustedes por su participación. Me permito leer uno. Bueno, los 3 reconocimientos están en el mismo tenor. La Universidad de Celaya otorga el presente reconocimiento a María Fernanda Mejía Ruiz por su valiosa aportación como panelista con el tema Estilos de vida saludable, impartida a la comunidad estudiantil de las licenciaturas en Medicina, Nutrición y Psicología dentro del marco de las Jornadas de Salud de la Universidad de Celaya. Gracias a los 3. De igual manera, para la maestra Marta Cintia López. Y para el doctor Jesús Vázquez Esquivel. Gracias. Gracias. Y jóvenes, siendo la 1:27 del día de hoy, damos por concluido el evento. Muchísimas gracias por su participación. Felicidades, Jesús.